¿Qué tal, señores? Son las 7:01 de la mañana, las 6:01 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este viernes 4 de noviembre. Hoy es la festividad de San Carlos Borromeo, así que felicidades a todos los Carlos que nos estén escuchando y, por supuesto, a todos aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital. Qué bonito es este nombre, ¿verdad? Carlos, un nombre clásico y que no pasa de moda y que es precioso, la verdad. Bueno, San Carlos Borromeo fue hijo de una familia noble que durante años fue, pues gran amante del vicio, le gustaba la vida totalmente mundana, así que fue a la muerte de su hermano cuando él dijo, voy a cambiar, ha llegado el momento de cambiar, y se abrió camino hacia la fe. A partir de ahí, la verdad es que su ascenso fue extraordinario, porque con tan solo 22 años ya era cardenal y con 27 llegó a ser arzobispo de Milán. Así que fíjense ustedes, convenció al Papa para reiniciar el Concilio de Trento y además también ayudó durante la peste de Milán, tanto que en ese periodo se le conoce como la peste de San Carlos. De ahí San Carlos Borromeo. Como digo, felicidades a todos los Carlos que nos están escuchando y especialmente, a nuestro compañero Carlos Cuesta, que seguro que también lo está haciendo en este momento. Hoy es una jornada en donde de nuevo bajan las temperaturas, los termómetros ya se van aproximando, digamos que a temperaturas más típicas en estas fechas del año, y las lluvias hacen también, por supuesto, acto de presencia. En el Cantábrico y en la costa gallega continúan en alerta, como les digo, por ese fuerte oleaje y por el viento que se va a hacer notar, y lo que decimos siempre, atención en los paseos marítimos, cuidado con los selfies, y hoy además se suman a estos fenómenos costeros el litoral catalán y también Baleares. Las tormentas matinales van a hacer acto de presencia en el norte peninsular, pero también en Andalucía y, como les digo, en el archipiélago balear. A esta hora en el centro peninsular, en Madrid, tenemos 8 grados, vamos camino de los 15. Ojo que la temperatura y, como les digo, los graditos van disminuyendo y ya se nota, así que abríguense. La máxima en Alicante con 28, de nuevo a las puertas de un fin de semana de sol, playa y lo que quieran hacer ustedes más, y la mínima en Burgos con 1 grado bajo cero. Ustedes se estarán preguntando a esta hora de la mañana dónde está Federico. Si ayer escucharon el programa, que es bastante probable, sabrán que Federico se está recuperando ahora mismo de un resfriado, así que no se preocupen, porque el próximo lunes seguramente estará aquí con todos nosotros, con todos ustedes. Pero como el jefe no puede parar, es fiel desde luego a sus lectores del diario El Mundo, les recomiendo que hoy no se pierdan la columna que firma La ley de la castración juvenil en el diario El Mundo, donde aborda precisamente ese drama físico, psicológico, desde luego humano también, de la transición para muchas personas. Hablamos de la ley trans y hablamos en concreto de ese testimonio que recogía ayer Kiko Alcedo, de una joven trans, en donde explica cómo fue todo ese proceso traumático, como digo, en lo físico y también en lo psicológico, y en donde narra, digamos, los detalles de una intervención totalmente invasiva que le ha traumatizado de por vida y de la que 6 años después de someterse a ella se arrepintió. Les estoy hablando del caso de Sandra, pero no es un caso único, quizá el más popular, el más conocido por todos, porque fue el primero y además ha sido el que ha dado pie a miles de demandas. Es el de Keira Bell, que es la joven británica, la joven trans británica, que presentó una denuncia hace años contra el Sistema Nacional de Salud británico. Ganó su testimonio, la verdad es que ocupó portadas en el Reino Unido una detrás de otra durante muchos días, y ha acabado recientemente con el cierre de la clínica Tavistock, que, para que ustedes se hagan una idea, es una especie de barra libre de transición de género o de cambio de sexo, mejor dicho, que ha sido cerrada, como les digo, hace tan solo unas semanas, precisamente por la cantidad
realidad las miles de demandas que ya acumula. De hecho, ahora mismo hay un bufete de abogados muy conocido en el Reino Unido que está precisamente investigando en torno a esta demanda colectiva que las personas que pasaron por esta clínica, que como les digo es la clínica principal de transición de sexo en el Reino Unido, bueno, pues les han demandado tanto a ella como al Sistema Nacional de Salud británico. Así que imagínense ustedes la situación ahora mismo para el gobierno británico. Y en este caso, si me permiten, bueno, pues también deja en evidencia al gobierno español incapaz de aprender de la experiencia, digamos que personal, pero tampoco de la experiencia ajena. Aquí se lo hemos repetido en numerosísimas ocasiones. En esta cuestión hay países como el Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Canadá, Australia, que nos llevan la delantera y no somos capaces de observar el drama como país, el drama como sociedad y el drama familiar que está afectando a miles de familias esta situación y leyes parecidas a la que se está ahora mismo debatiendo o va a iniciarse el debate en el Parlamento español. España está en el punto de mira, desde luego, de las instituciones europeas y de Europa, y la última en dar un toque de atención a nuestras autoridades ha sido nada más y nada menos que el Banco Central Europeo, y que ha puesto el ojo en ese impuesto a la banca y que acusa a Sánchez precisamente de dañar no solamente el sistema bancario a nivel nacional y a nivel europeo, sino también de dañar y de perjudicar a los ciudadanos españoles y a los usuarios, porque precisamente lo que indica el Banco Central Europeo es que ese impuesto al final lo vamos a acabar pagando todos nosotros. Ustedes, yo, el vecino de enfrente. Esto se lo está diciendo el Banco Central Europeo al gobierno de Sánchez. ¿Se creen ustedes que el gobierno va a rectificar? ¿Se creen ustedes que después de esta advertencia, esta crítica y esta alerta del Banco Central Europeo, el gobierno de Pedro Sánchez va a modificar ese impuesto a la banca? Pues no lo va a hacer. Todo, absolutamente todo lo contrario. Justo cuando se pronunciaba el Banco Central Europeo, en el Parlamento español se debatía una enmienda a la totalidad precisamente a este impuesto, una enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos, y se producía ese debate parlamentario en el Congreso al mismo tiempo que se estaba pronunciando el Banco Central Europeo. Van a escuchar lo que dijo la ministra María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y los portavoces del Grupo Parlamentario Partido Popular, Cuca Gamarra, y Vox, Espinosa de los Monteros. Creo que el informe es muy claro respecto a que en ningún momento plantea ni la paralización del proyecto de ley, ni siquiera el que no haya un impulso a ese nuevo gravamen. Creo que es un serio correctivo al gobierno y es una indicación de que este gobierno está haciendo las cosas mal. Gravísimo los riesgos de los que advierte el Banco Central Europeo, y sería todavía más grave que ante las advertencias de los riesgos de legislar de esta manera el gobierno se empeñe en seguir hacia adelante. Bueno, pero no acaba aquí la cosa. La crisis reputacional de nuestro país fuera de nuestras fronteras es extraordinaria. La Intervención General del Estado ha publicado recientemente los datos de la ejecución de los fondos europeos hasta el pasado 30 de septiembre. Es decir, hace tan solo un mes, hasta el 30 de septiembre, cuántos fondos se habían ejecutado de los recibidos. Estos ascienden a 6.347 millones de euros, que en la práctica suponen solo el 22% total para este año. Es decir, solo se ha ejecutado un 22% de esos fondos recibidos. ¿Esto qué significa? Pues que los fondos que está recibiendo España no están llegando al tejido empresarial, que es el que lo está demandando y es el que lo necesita, y por tanto no está llegando a las familias. Bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno? Primero, negarlo, porque justo el día anterior, en la pasada sesión de control, tuvimos un debate en la Cámara en donde precisamente la cuestión de la ejecución de los fondos europeos fue una de las bases, por ejemplo, de la intervención del portavoz del PNV, socio parlamentario del Ejecutivo, Aitor Esteban, y el gobierno lo negaba. Es más, el gobierno presume de la ejecución de estos fondos europeos, pero es que sus terminales mediáticas, y estoy hablando en este caso de Televisión Española, por ejemplo, se inventa lo que está sucediendo. No es que el gobierno no ejecute los fondos, es que según la televisión pública, es decir, la que de nuevo usted paga, yo pago y el vecino de enfrente también paga, se inventa
que lo que está haciendo Europa es no enviarnos esos fondos europeos a los españoles y al gobierno de España para que luego posteriormente lo pueda administrar. Escuchen lo que pasaba ayer en Televisión Española durante una entrevista que le realizaban precisamente al portavoz popular en esta materia, Juan Bravo Baena. Señor Bravo, que nos emplazaba usted a la comparecencia del señor Núñez Feijóo y también de la Unión Europea para saber, en fin, qué está sucediendo con esos fondos que al parecer no terminan de llegar a España. Señor Bravo, gracias por habernos acompañado. Muy buen día. Perdone, a España le llegan. Lo que no le llegan es a las familias y a las empresas. Es que es diferente. A España le llegan los recursos que manda Europa. El problema es más grave. El problema es que no llega de la administración al ciudadano, que es el que realmente le tiene que llegar, o al empresario, para que pueda ejecutar esos fondos, para que se puedan producir esas transformaciones, para que se puedan producir esas inversiones. Eso es lo que no está llegando, con lo cual los españoles no están viendo ningún beneficio de esos más de 70.000 millones que han puesto a fondo perdido la Unión Europea para el conjunto de los españoles. Bueno, de entrada, por la matización, pero porque no haya lugar a dudas. Bueno, pues esto es lo que sucedía ayer en Televisión Española. Tenía que interrumpir cuando ya le habían despedido el invitado, el señor Juan Bravo, a la entrevistadora, porque se inventaba que es que era Europa la que no estaba mandando el dinero, los fondos a España. Y el señor que ya había sido despedido, el portavoz popular, el responsable de Economía, tenía que volver otra vez a intervenir para dejar bien claro que no era así el tema, que el tema es que el gobierno no está ejecutando esos fondos que ya ha recibido y que, como le dice la intervención, solamente lo ha hecho en un 22%. Pero no es solo la economía, también es la justicia. Nuestro sistema, desde luego, está muy alejado de esa independencia judicial tan ansiada. Y ayer lo ponía aquí mismo de manifiesto el vocal José María Macías, que hizo una radiografía de una situación realmente dramática y también, desde luego, observada y con muchísima preocupación desde Europa. Lo único que he dicho es que España no puede permitirse el lujo del desprestigio que supondría no asumir la presidencia. No adecuarse a lo que está exigiendo Europa, que tiene que dar ejemplo. Y es cierto, no me lo invento, es que en ese... no conoces bueno, yo lo que sí hice en ese momento, porque estaba en la mesa al lado, fue mirar para la ministra pensando, bueno, a ver cómo le impacta. Estaba feliz porque había dicho que no iba a haber consecuencias jurídicas, como si el prestigio de España tirada por los suelos como un país que no consigue alcanzar el estándar que exigen sus homólogos en materia de independencia judicial fuera un tema no relevante. Bueno, pues esto ayer mismo, Macías, en este programa. En fin, son las 7:13 de la mañana, las 6:13 en las Islas Canarias, con la justicia y con esa última reunión entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Nos vamos a quedar con Daniel Muñoz y con Vanessa Vallecillo. Les contamos lo último sobre esta cuestión. Vanessa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Rosana. José Manuel Vandrés es el candidato al Constitucional propuesto por el grupo izquierdista. No hay reacción de momento por parte del ala conservadora ni nombres, pero tal y como el vocal Macías confirmó en este programa, su candidato estaría en el Tribunal Supremo. Algunos nombres que sonaron en su día y que hoy vuelven a hacerlo son los de Pablo Llarena o Julián Sánchez Melgar. Los interlocutores de ambas partes han quedado en verse el próximo día 16, cuando el Pleno se celebra a finales de mes. Además, tal y como les viene contando Libertad Digital, el Consejo tiene un plan alternativo para sortear el bloqueo que mantiene el Gobierno al nombramiento de magistrados. Una ley aprobada por PSOE y Podemos y que ha sido recurrida por Partido Popular y Vox. Este plan pasaría por destinar a jueces de otros juzgados en comisión de servicio y a catedráticos de Derecho. Antes se plantearía un plan de viabilidad con los requisitos que debería ser refrendado por el Ministerio de Justicia. Pilar Alegría, portavoz socialista, repetía de nuevo todo el argumentario socialista. No deja de ser una noticia triste que el Partido Popular, sobre todo llevado por las presiones de esa derecha más reaccionaria, consiguieran que al dirigente Feijóo le temblaran las piernas y rompiera un acuerdo que prácticamente, como saben, estaba ya cerrado, incluso con fechas marcadas en el calendario, inventándose una nueva excusa en toda la retahíla que han planteado a lo largo de todos estos 4 años. Retahíla, ha dicho, ¿no? Me ha parecido escuchar la ministra de Educación, retahíla. Bueno, y se habrán dado cuenta del detalle de calidad, ¿no? El dirigente Feijóo. Ahora ya, después de que Isabel Rodríguez dijese que Núñez Feijóo no podía ser denominado ni calificado como el líder del Partido Popular, ahora es el dirigente Feijóo. Bueno, el caso es que se va a tener que pronunciar también la ministra Pilar Llop, porque si el Consejo General del Poder Judicial, los vocales, como les estamos contando en Libertad Digital, lo que está planteando
planteando es, digamos, un plan alternativo precisamente a ese proceso de bloqueo que mantiene el Ejecutivo, es el Ministerio el que tendrá que avalar, lógicamente, este plan alternativo y al mismo tiempo dotarlo económicamente. Y he aquí cuando la ministra Pilar Llop se tendrá también que pronunciar al respecto. Bueno, pero no es solamente de la justicia de lo que se habla, y hablando de crisis reputacional, ojo a la situación que estamos viviendo en torno a los hechos acaecidos en La Valla, en Melilla, hace tan solo unos meses, que el ministro Grande Marlaska quiso despachar con un par de intervenciones o canutazos en el Congreso de los Diputados, y que mucho me temo que no va a ser así. Y todo a raíz de un nuevo documental publicado por la BBC. He de decir que el documental es absolutamente incendiario y sectario, como muchas de las cosas que emite la cadena británica, pero al mismo tiempo emite unas imágenes sorprendentes, realmente lamentables, de las cuales tenemos un primer conocimiento aquí en nuestro país, a pesar de que anteriormente se había pedido por parte de los grupos parlamentarios en la oposición el material al respecto, y ahora el ministro Grande Marlaska, bueno, pues parece ser que podría ceder estas imágenes, o podría ceder parte de estas imágenes, solo después de que la BBC, como les digo, en un documental totalmente criticable, porque la postura que mantiene al mismo tiempo sobre inmigración el país británico es realmente lamentable y desde luego muy cuestionable. Bueno, pues a partir de ahí es cuando quizá podamos empezar a ver esas imágenes. Atención, porque lo que en principio se evitó en el Congreso de los Diputados por parte del Ejecutivo, que es una comisión de investigación para ahondar más en los hechos acaecidos en Melilla, como les digo, hace unos meses, ahora podría de nuevo volver a reactivarse a partir de las diferentes solicitudes, no solamente por parte de los grupos en la oposición, sino también por parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Por dignidad humana se llama ese documental, en el que durante 27 minutos la cadena británica acusa a España de abuso policial y violaciones de derechos humanos. Cuestiona las cifras oficiales y habla de 24 muertos y 70 desapariciones, al tiempo que señala que agentes marroquíes retiraban cuerpos sin vida de suelo español, llevándoselos de vuelta a Marruecos ante la inacción de nuestra Guardia Civil. Interior asegura que no hay ninguna prueba, pero Podemos y los socios del Gobierno han visto la oportunidad de volver a pedir una comisión de investigación. Hace unos meses ya lo hicieron, pero no salió adelante por Partido Socialista y Partido Popular, que entonces decía haber visto convincentes las explicaciones del Gobierno. Ahora su voto es decisivo y ayer Feijóo abría la puerta. Que nos clarifiquen si esas imágenes son reales, si esos hechos se han producido y si se han arrastrado cadáveres desde Melilla hacia Marruecos. Estamos pendientes, por lo tanto, de que el Gobierno nos diga si eso es real, si nos lo ocultó, si lo sabía y lo negó, y por tanto que nos clarifique cuál es la situación. Según datos oficiales, en septiembre han llegado a nuestro país casi 20.000 inmigrantes irregulares, un problema que compartimos con Italia y que Giorgia Meloni trasladaba ayer a Bruselas. Allí protagonizaba un choque con Alemania, que le exigía dejar entrar rápidamente a los inmigrantes rescatados por una ONG alemana similar al Open Arms. Meloni se niega a dejar entrar en el país, dice, a piratas, e hizo la siguiente propuesta: que cada ONG traslade a los inmigrantes al país que porte en su bandera. En estos momentos su gobierno trabaja en una política dura de inmigración que contempla el cierre de puertos. Bueno, y como les decía anteriormente, esto es un tema que enfrenta al gobierno, que enfrenta a los diferentes socios del Ejecutivo, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Yolanda Díaz no necesita ninguna comisión de investigación, no sé lo que pensará su compañero el señor Marlaska, pero escuchen lo que decía la vicepresidenta del gobierno. Ella no necesita ningún tipo de pruebas porque ya las tiene absolutamente todas. Yo no tengo dudas, yo lo que tengo son hechos, y los hechos son evidentes. Ha habido muertes y bueno, creo que lo hemos visto, todas las imágenes, ¿no?, que han recorrido, por cierto, el mundo. Sí, he hablado con el ministro, con su equipo, ya en su momento, y lo vuelvo a decir, los derechos humanos no son relativizables, y como dije en su momento, me parece que esto merece una investigación. Respecto al documental de la BBC, claro, es realmente indignante que un país como el Reino Unido, que mantiene en el Departamento de Interior a una señora
que ya ha sido rebautizada como Cruella Braverman, precisamente por la política migratoria que mantiene y que hace tan solo unas horas ha hablado de una auténtica invasión. Ella, que es de origen, desde luego, no británico, sino, aunque nacida lógicamente en el Reino Unido, y que es tachada como uno de los personajes más abyectos de la política británica por sus políticas, no solamente con Rishi Sunak al frente, sino también con la propia Liz Truss. Bueno, pues es muy cuestionable. En estos momentos estaría negociando precisamente fletar, como ya lo hizo anteriormente, con Paraguay, fletar a Paraguay aviones para deportar directamente a inmigrantes que entran de manera ilegal en el Reino Unido a estos países. La verdad es que, bueno, como les digo, el documental de la BBC hay que ponerlo desde luego en cuarentena, apoyado, por cierto, con otras piezas de apoyo por la cadena británica, en donde les explican a los británicos por qué la rareza de Ceuta y Melilla, por qué estando en África son españoles. Bueno, yo les diría lo mismo. ¿Y por qué Gibraltar es británico si está en España y pertenece a España? Bueno, como digo, el documental y la BBC también hay que analizarlo y hay que abordarlo desde luego con muchísima objetividad y saber realmente qué es lo que ha pasado y sobre todo el origen de esas imágenes. Bueno, vamos a seguir hablando luego posteriormente a partir de las 7:30 de Marlaska, porque tenemos más cuestiones que hablar sobre el ministro del Interior, en este caso sobre la política de interior cedida ya sobre las cárceles vascas al gobierno de Urkullu, al gobierno vasco, y qué es lo que está sucediendo al respecto con los presos etarras. Pero antes vamos a hablarles de Optima Mayores y de esa hipoteca senior, Vanessa. Sí, Rosana, para aquellos que tengan más de 65 años, que tengan una casa en propiedad y a que les gustaría poder vivir con más liquidez, ahora pueden hacerlo a través de esa hipoteca senior y con el asesoramiento además de Optima Mayores. Lo único que hay que hacer es solicitar un estudio personalizado, gratuito y sin compromiso en el 900-800-864 o visitar hipotecasenior.es. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más noticias. Es La Mañana de Federico. Bueno, pues continuamos aquí en Es la Mañana de Federico, en el radio, a las 7:33 de la mañana. Seguida vamos a seguir contándoles la información del día, pero fíjate, Sergio, que tengo aquí el reloj España. Es maravilloso, es que es una preciosidad. He visto que hoy no lo llevas, no, pero si no está, me lo han quitado. Pues, alguien se lo ha llevado. Pues hombre, sí. Aunque alguien se lo haya llevado, como lleva el nombre grabado, lo que queda claro es que, si por mucho que te lo haya quitado, es tuyo. O sea, como lleva tu nombre grabado... Yo creo que es de Federico. Bueno, pues si es el de Federico, lleva su nombre puesto, también lleva, por cierto, grabado... He de decirte que la caja y la mantita protectora del reloj es una maravilla, con esto no se te estropea ni se te deteriora. Y además, como lleva grabado ahí el escudo... ¿Cómo podemos conseguir el reloj? Pues a través de yoquiero1.com. Y además tienen un 5% de descuento todos aquellos que son socios del Club de Libertad Digital con el código SOCIOSLD, todo ello en mayúsculas. El precio es de 275 euros y a partir ya, como estamos en noviembre, ya han empezado las entregas. Así que ojo que hay solo 300 unidades, eso sí. O sea bueno, esto es un señuelo, pero de verdad que si ustedes lo encargan tendrán su reloj en casa, claro que sí. Bueno, y es precioso, doy fe de ello, porque lo he visto y lo he tenido y lo he palpado, y además ustedes lo pueden ver perfectamente en todas estas referencias que les acaba de explicar Sergio. En fin, que hoy es viernes 4 de noviembre, les estamos contando la actualidad de la jornada en un día de nuevo intenso también en lo meteorológico, porque comienza a hacer más frío. Ojo que en el centro peninsular hoy no superaremos los 15 grados de máxima, comienza a hacer fresquete. Eso sí, en Levante pueden seguir disfrutando de un otoño veraniego absolutamente y de playa, 28 grados de máxima en Alicante, y atención en Burgos, que se va a registrar hoy la mínima ya 1 grado bajo cero. Con Silvia Ribeiro y con Sergio Heras vamos a contarles las noticias que nos deja la jornada, y hoy les tenemos que hacer referencia de nuevo a la revocación de esos terceros grados a etarras que está concediendo, y de manera desde luego muy cuestionable, el gobierno vasco, tan cuestionable como que son revocadas por la Audiencia Nacional, y no es un caso, ya van 5, y ojo porque hay más que están a la espera de resolución. Silvia. Sí, la Audiencia Nacional ha revocado 5 terceros grados a etarras concedidos por el gobierno de Urkullu desde que el Ejecutivo de Sánchez cedió las competencias penitenciarias al País Vasco hace ya un año. La justicia alega que ninguno de los terroristas ha pedido perdón a las víctimas y que además no existe arrepentimiento
seguimiento. En concreto, en apenas 48 horas, Aitor Esnaola y Miquel Sanargimiro, dos de los asesinos, volvían a sus celdas tras los recursos interpuestos por la Fiscalía. Además, el Observatorio de la Política Penitenciaria de octubre de la Asociación de Víctimas del Terrorismo señala que el gobierno de Sánchez ha aprobado el traslado de 154 etarras al País Vasco. Solo las prisiones de Martutén y Zaballa tienen 102 terroristas. Por su parte, el número de terceros grados concedidos por el gobierno vasco desde la cesión de competencias asciende a 23. La Audiencia Nacional podría sumar nuevas revocaciones en las próximas fechas, ya que tiene pendiente de estudio otros 18 casos. Bueno, ayer tuve la posibilidad, se ha estrenado hace tan solo unos días en la Seminci de Valladolid, y dentro de unos días, el día 16, si no estoy equivocada, se va a estrenar aquí en Madrid, bueno, y en el resto, lógicamente, de España, el último documental, Sin libertad, 20 años después, del gran Iñaki Arteta. La verdad es que es un trabajo extraordinario, pero he de decir que profundamente deprimente. Por un lado, se hace una revisión, digamos, de ese Sin libertad que rodó el cineasta hace 20 años, recordando precisamente los testimonios de las víctimas del terrorismo, y 20 años después, a través de un grupo de estudiantes de periodismo, se vuelve otra vez a entrevistar a algunas de estas víctimas. Y les digo que es deprimente, por un lado, porque bueno, estas personas, muchas de ellas, no han superado la pérdida. 20 años después no han conseguido superarlo, y su situación sigue siendo realmente dramática y lamentable. Personas que todavía bueno, pues no pueden vivir con tranquilidad y de manera normal, como se merece todo ciudadano en el País Vasco, porque sienten el terror, sienten el temor de poder expresarse libremente. Esto sigue sucediendo en nuestro país, y deprimente porque observas cómo hay una generación de jóvenes que no saben absolutamente nada de probablemente el hecho más importante de nuestra historia en los últimos años. Y no saben absolutamente nada de la banda terrorista ETA, no saben absolutamente nada de sus víctimas, y son los desconocedores absolutos de lo que ha sucedido en este país, y son estudiantes de periodismo, de la carrera de periodismo en España. Les estoy hablando de jóvenes de 23 años, de 20 años, no chavales bueno, pues que están en la primaria o en la infantil, no, estudiantes de periodismo. Entonces, en ese sentido, he de decir que es profundamente desalentador. En cualquier caso, les informaremos y les tendremos informados del estreno del documental, como siempre, maravilloso, magnífico, de Arteta, retratando pues dos realidades, ¿no? La realidad de las víctimas que años después no han superado la pérdida, y la realidad de la sociedad española, ¿no? De las nuevas generaciones de españoles. Como les digo, bueno, pues deprimente en algunos aspectos. Bueno, y ojo al documental que ayer emitía y publicaba el Partido Socialista. Silvia. Sí, porque el PSOE utiliza una intervención de Federico Jiménez Los Santos para cuestionar el papel de Núñez Feijóo al frente del PP. Ferraz ha lanzado un vídeo en el que sostiene que son el director de este programa y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes mandan en el Partido Popular. Sostiene el PSOE que además ambos son los responsables del viraje de la oposición respecto a la reforma del Poder Judicial que llevó al gallego a romper las negociaciones con el Gobierno. Son dos cuestiones distintas, ¿no? Y son dos cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. Cuca es Cuca. Se va el Partido Popular, a seguir espárragos desaparecen. El Partido Popular aguanta porque aguantó Ayuso. Y parece que Feijóo no lo ha entendido. Bueno, pues ya les digo yo, solamente voy a hacer un comentario. Si fuese Federico Jiménez Los Santos el que influye y el que determina la política del Partido Popular, les puedo asegurar que el Partido Popular de hoy en día no tendría absolutamente nada que ver con el que es, ¿eh? Ya les digo yo que lo cambiaba de arriba abajo, pero bueno, solo haré ese comentario. El Partido Socialista continúa, bueno, pues con esta, digamos que política de exhumación de cadáveres. Quiere de nuevo otra vez
vez reabrir las heridas, enfrentar a los españoles, y parece que no se cansa de hacerlo. Bueno, ya ha puesto y ya tiene en el horizonte su siguiente objetivo. El PSOE piensa ya en exhumar al general Milán del Vox tras sacar la pasada madrugada a Queipo de Llano y Francisco Borquez de la Basílica de la Macarena. Los socialistas han aprovechado para cargar contra el PP por su postura contraria a la llamada Ley de Memoria Democrática. Escuchamos al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y al líder de los populares, Núñez Feijóo, que no entraba en el fondo del asunto. Sevilla, Andalucía, España se ha levantado más digna, con una democracia mejor. Y quiero preguntar a los que dicen que derogarían la Ley de Memoria Democrática si con ellos volverían los restos de un genocida que mandó fusilar a 45.000 personas a los pies de la Macarena en Sevilla. Si eso es lo que supone para ellos la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz, pero allá cada uno con sus prioridades. Me preocupa mucho la situación económica de mi país, la situación social de mi país y la situación institucional de mi país. Y por tanto yo no voy a hacer política con los muertos, porque no creo que esa sea la prioridad de los ciudadanos españoles en este momento. Macarena Olona presenta esta mañana en Madrid su nueva fundación tras su salida de Vox. La que fuera candidata del partido a la Junta no descarta convertir su proyecto en una formación política si en mayo Vox no obtiene buenos resultados. Tras lanzar sus dardos contra Ortega Smith, ahora Olona señala por primera vez a la dirección del partido por no permitirle, dice, formar parte del comité de campaña en Andalucía. La Junta Electoral Central confirma a Bruselas que Puigdemont y los exconsejeros fugados no tienen la condición de eurodiputados porque ninguno de ellos ha jurado o prometido el cargo en el Congreso. Además, acusa al Parlamento Comunitario de romper el principio de cooperación legal al permitirles gozar de sus actas ignorando el criterio de España. Mientras, el defensor del pueblo ha pedido a la Generalidad que informe de los casos de acoso a alumnos y profesores por no expresarse en catalán. El Congreso de Colombia acaba de dar luz verde a la reforma de la Ley de Orden Público que permitirá al Gobierno dialogar con grupos armados. Así, el Ejecutivo comunista de Gustavo Petro podrá sentarse a negociar con el ELN o con las FARC. La iniciativa partió del propio presidente Petro, que propuso el cambio durante la campaña electoral. Y en Brasil, las protestas y cortes de carreteras se han reducido tras la petición del presidente Bolsonaro a sus simpatizantes de no alterar la libre circulación. Además, el Tribunal Superior Electoral ha advertido que castigará todos aquellos actos y manifestaciones que se consideren antidemocráticos o que nieguen el resultado electoral, mientras el proceso de traspaso de poderes ya ha comenzado con una reunión entre el número 2 de Lula da Silva con el todavía vicepresidente del país. Bueno, pues así está la cuestión en la región, en Iberoamérica, mientras que en Colombia vuelven otra vez a poder y a reunirse con los terroristas. Bueno, pues en Brasil está la situación como está, en Argentina, en Chile, en Venezuela. Bueno, la situación es francamente y realmente dramática en Nicaragua. Bueno, y aquí nos llevamos las manos a la cabeza. Bueno, es que aquí, si a los terroristas les tenemos en el Parlamento. Precisamente una de las cuestiones que se aborda en el documental de Iñaki Arteta, al que hacía anteriormente alusión, Sin libertad 20 años después, es como una víctima, Irureta Goyena, la hermana del chaval, ¿no?, que acabó con su vida la ETA y que no acabó con la vida de sus hijos y de su mujer por un milagro. Se lleva las manos a la cabeza cuando piensa en que los asesinos de su hijo están en el Parlamento y son socios del gobierno. Claro, es que asumir esto por parte de una víctima, o sea, la empatía es un ejercicio que deberíamos de hacer todos habitualmente, y es ponernos en el lugar del otro, o tratar de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Para una víctima de la ETA, el poder asimilar esto, lo que está sucediendo en nuestro país, es realmente complicado, complejo, ¿no? Lo entienden ustedes. Bueno, vamos a irnos a las 7:44, 6:44 a la Mutua. Silvia. ¿Cómo están los gastos, Rosana? Y fíjate, los gastos fijos, porque muchas veces pensamos en la cesta de la compra, pero ¿qué pasa con la luz, con el gas, con los seguros, con los precios de los seguros? Que nuestras compañías muchas veces no nos dan facilidades de pago y no son flexibles. Bueno, si a vosotros os pasa eso, si a ti, Rosana, te pasa esto, solo tienes que hacer dos cosas. Les llamas y les dices dos cositas. La primera, que con los tiempos que corren no me vas a dar facilidades. Y la segunda, bueno, pues yo me voy a la Mutua. Y es que si te vienes a la Mutua puedes pagar en 3 meses sin intereses y además te bajan el precio de todos sus seguros, sea cual sea. Venga, vamos a dar el número, el 91 555 55 55, 91 555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Yo ya soy de la Mutua.
lo sé. Ya lo sabes. Vienes Silvia. muy corporativa hoy, además. Sí, es verdad, ¿no? Vámonos a la prensa económica con la Caixa. Es La Mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar como siempre el resumen por libre mercado. Los parados borrados de la estadística oficial superan en 157.233 el dato de Sánchez de caída de desempleo. Bueno, tanto es así que la estadística oficial dice que el número de parados, el dato que vendió ayer Yolanda Díaz como extraordinario, fantástico, es estupendo, de su gestión es de 2.014.000 parados. En realidad, y según ha analizado dato a dato, parado a parado el sindicato Uso, el número de personas que realmente no trabajan, que además están apuntados a los servicios públicos de empleo para buscar empleo, que quieren trabajar y no pueden, en realidad es de 3.394.401 personas inscritas, insisto, en los servicios públicos de empleo. ¿Qué entra en todo esto? El truco de Yolanda Díaz de... Bueno, como ya no hay contratos temporales, sino que les cambió el nombre a indefinidos o estos cambios de nomenclaturas. La nomenclatura. Que hizo Yolanda Díaz, bueno, pues aquellos que son despedidos, pero pueden volver a ser contratados por ese mismo empleador durante el tiempo en el que... Los fijos discontinuos, ¿no? Efectivamente, durante el tiempo en el que no están contratados, no figuran como parados, aunque en realidad quieren trabajar y no pueden hacerlo. Con lo cual, el número de parados está en los 3,4 millones, el de parados reales, aunque el gobierno insiste en que es de 2.014.000 parados. No nos podemos perder la pieza de Carlos Cuesta hoy. No, desde luego muy interesante. Bueno, la noticia con la que hoy abríamos es la noticia, desde luego, de apertura prácticamente de todos los diarios, menos del diario El País, por cierto, el Banco Central Europeo, que le dice al gobierno de España, oiga, ustedes este impuesto a la banca no lo pueden hacer porque es injusto, porque acaba con el sistema financiero y porque además lo van a pagar los ciudadanos. Y quiebra los principios de competencia con el resto del sector europeo. Y es llamativo, y hay que decirlo, porque si las instituciones europeas y los organismos reguladores han tenido una constante durante estos últimos años con el gobierno español, no ha sido precisamente el de rechazar las subidas impositivas en España, al revés. Lo que quieren los reguladores, lo que quieren los organismos europeos es que España sea capaz de equilibrar sus cuentas. Y por lo tanto, si disparan el gasto público, pues las instituciones europeas dicen, para que no se te dispare el déficit, o bajas gasto o subes impuestos, porque lo que tienes que hacer es tratar de equilibrar. Con esto quiero decir que es doblemente importante el mensaje que ha lanzado Christine Lagarde a un impuesto sobre un sector que ha estado especialmente castigado, que ha sufrido una reestructuración tremenda en la última década. Acordémonos la cantidad de bancos que había en España, ahora son prácticamente 4 entidades. Es posible que sigamos viendo este proceso y que, claro, decisiones de este tipo en este momento, bueno, pues son un mazazo para el sector. Claro. Bueno, y por último, vamos con algún titular más. Hablando de los tipos, ayer, por cierto, se producía la mayor subida también por parte del Banco Británico de los tipos en el Reino Unido en los últimos 30 años, también unas cifras extraordinarias, pero es que atención a lo que puede suceder próximamente, ¿no? Porque ya hay nuevos anuncios, ¿no? En El Economista nos lo cuentan, Powell va a llevar los tipos de interés al menos hasta el 5,25%. Esta información, esta perspectiva fue la que ayer hizo que pues las bolsas resintieran el mensaje de la Reserva Federal norteamericana, y esto lo que está suponiendo es la revalorización de un activo que es el bono, los bonos soberanos, que han hecho perder mucho dinero a mucha gente, precisamente porque han estado en tipos negativos, los tipos de interés. Esto ha hecho que la deuda soberana de los países fuera prácticamente cero o negativa, no dieran nada de rentabilidad, y ahora se están disparando las rentabilidades, con lo cual el que tenía un bono a 10 años de un Estado como el español, comprado hace unos años, y que le daban un 0,25%, ese mismo bono con esa misma duración hoy vale un 4%, con lo cual el que tiene el bono del 0,25 pues no tiene nada, ¿no? Es algo que nadie le va a comprar, o que para comprarlo le va a exigir una rentabilidad mayor, es decir, que lo va a tener que vender a pérdidas. Esto ha hecho perder muchísimo dinero a muchos ahorradores en España especialmente, ahorradores que están viendo caídas en sus carteras del 15, del 20%, pero ahora se empieza a revalorizar. Yo aquí simplemente dejo una idea encima de la mesa. La rentabilidad que ofrece un bono tiene que ver con los tipos de interés, con el precio del dinero, pero fundamentalmente tiene que ver con la expectativa que hay de que puedas cobrar el dinero que estás prestando, porque en un bono al final te estás convirtiendo en prestamista de un Estado, ¿no? Entonces, claro, cuanto mayor es el tipo de interés, más duda hay sobre si vas a pagar, si vas a recibir el dinero de vuelta o no.
Yo simplemente dejo ahí esa Bueno, idea. esto merece un programa, ¿eh? Yo cuando queráis. luego nos lo cuentas. A partir de las 9 con la bolsa ya nos Muy avanzas bien. lo que vas a abordar este fin de semana en tu programa. Vamos a hacer una pausa, se quedan con las noticias más importantes de su comunidad y a la vuelta ya vamos con Rosa Díez. Tenemos que irnos también a la República de los Tontos. Por supuesto, la tertulia con Francisco Rosell y con Bieito Rubido. Y hoy vamos a hablar con Enrique Ruiz Escudero, con el consejero de Sanidad madrileño, para que nos explique qué demonios está pasando en los centros de salud, en estos nuevos centros de salud de urgencias que se han habilitado por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid. Tenemos a la sanidad de nuevo en la calle. Ayer la verdad es que el pleno en la Asamblea de Madrid fue prácticamente monográfico y queremos que el consejero nos lo trate de explicar. Serán unos instantes aquí en Es la Mañana de Federico.